para levantar hombres y mujeres conforme a su Hijo. No algo parecido, no algo que se parezca, no algo que hable del Hijo, sino una creación donde puede verse el Hijo. No se imita, no se transmite solo con palabras, con emociones, sino que puede verse en esa creación, en esa nueva creación, la vida de su Hijo. Dios está levantando una nueva creación en la iglesia. Amén. Hoy vamos a hablar del poder de las etiquetas. Usted sabe que las etiquetas tienen poder, ¿sí? Vamos a un negocio, vemos un producto y decimos, che, qué lindo que está. Y agarrás los que nos gustan las zapatillas, le levantás la lengüeta y decís, upa, está lindo pero fuera de mi alcance. Las etiquetas nos definen, ¿sí? Quieren definirnos. Así que hoy vamos a hablar del poder de las etiquetas. ¿Le doy un ratito para que apague el celular o lo ponga en vibración? Yo también, me voy a fijar también yo. El poder de las etiquetas. En 1965, el psicólogo Robert Rosenthal le mintió a un grupo de profesores y de alumnos. No estoy hablando de ética, estoy hablando solamente de historia. ¿Sí? Este psicólogo engañó, mintió a profesores, a varios profesores y a varios alumnos. Usted lo puede googlear. Dijo a estos estudiantes y a estos alumnos que había entre la clase alumnos de un alto potencial y los marcó. Pero en realidad los alumnos no tenían nada de especial, eran personas comunes, chicos comunes, jóvenes comunes que fueron elegidos al azar. No tenían nada, absolutamente nada de especial. Pero pasó algo increíble. En pocas semanas estos mismos alumnos empezaron a mejorar por sobre el resto. Más enfoque, más rendimiento, más confianza. Una etiqueta falsa logró resultados reales. Una etiqueta me cuesta decir esto, ¿no? Una etiqueta falsa logró resultados reales, como si el cerebro de los estudiantes les dijera a ellos mismos, vos podés, vos sos capaz. Posiblemente nadie se los había dicho antes. Etiquetas completamente falsas. Y yo me pregunté, ¿las etiquetas eran falsas o el concepto de los profesores y de los alumnos de sí mismo era equivocado? Porque etiquetas falsas no pueden hacer algo verdadero. Yo puedo comprar una prenda falsa y ponerle una etiqueta original, pero la prenda sigue siendo falsa. Va a durar menos, no va a tener la misma calidad que la original. Pero aquí pasó algo completamente diferente. Entonces la pregunta es, ¿realmente las etiquetas eran falsas o el concepto de los alumnos de sí mismo estaba equivocado? Si los resultados eran reales, entonces las etiquetas eran reales, no eran falsas. Cada uno de nosotros tenemos un potencial que no lo descubrimos porque vivimos en un entorno que nos marca, que nos define, que nos dice en quién somos, qué podemos hacer y hasta dónde podemos alcanzar. Parecería ser, y imaginaba esto, ¿no? Cuando leí esta historia, imaginaba esto como un frasco en un aparador que dice cianuro. Está etiquetado como cianuro. Y lo tomamos
y lo abrimos y lo primero que comprobamos que es volátil el cianuro. Bueno, cuando van a hacerle los estudios, ese cianuro no se volatiliza, quedó allí. Entonces hay algo que nos cierra. Entonces nos ponemos a hacer allí algunos estudios para descubrir que no era cianuro, por eso no se había evaporado, sino que era agua. Y algún atrevido hasta se pudo haber atrevido a probarlo, para comprobar que sí, verdaderamente era agua. La pregunta es, mientras estuvo en el aparador, ¿era cianuro o era agua? Y muchas veces en nuestra vida está definida por muchas cosas que nos han marcado. Es como decirle a un niño, vos no vas a poder. Creo que a algunos le van a sonar estas palabras, ¿no? Sos un inútil, no servís para nada. Estas son palabras que muchas veces se le dicen entre niños y tristemente muchas veces los padres a los hijos, por errores, por confusiones que han tenido. Entonces la pregunta es, ese cianuro, si nadie lo hubiese abierto y testeado, no se hubiesen dado cuenta que no se volatilizó, y siempre hubiese estado ahí, hubiese sido cianuro, y nadie se hubiese atrevido a probarlo o a usarlo, así estén muriendo de sed. Así sea el último frasco de cianuro en la tierra, nadie lo hubiese tomado, pensando que era agua, porque la etiqueta decía que era cianuro. Los estudiantes tenían un concepto errado de quién eran, claramente. Cada uno de nosotros tiene un alto potencial, pero no lo descubrimos hasta que alguien no nos quita esa etiqueta que muchas veces nosotros mismos nos ponemos. En realidad este mundo ya nos etiquetó. Ya tenemos este es el evangélico. Este es el que antes hacía tal cosa. Ya el mundo te etiqueta y tu entorno te limita o te potencia. Pero la buena noticia es que hay una esencia que nos habita, que es Cristo, y Él nos define. Él define quiénes somos. Es la identidad que tenemos. Pero a veces lo olvidamos. A veces las etiquetas que se nos pusieron vuelven a surgir. Cuando hay un problema, y claro, yo ya sabía que no iba a pasar. Dejamos muchas veces de ver quién nos habita, de ver la identidad que tenemos, de entender y comprender quiénes somos en Cristo Jesús, para valorizar la etiqueta que se nos puso. Acompáñeme, le voy a hablar de los planes de Dios. Jeremías capítulo 29, verso 11, sumamente conocido el texto. Dice, porque yo sé los planes, que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles el porvenir y la esperanza. Es muy curiosa esta cita porque siempre la tomamos y decimos, Dios tiene planes de bien, Dios tiene pensamientos de bien para sus hijos, pero Dios manda esta carta a través del profeta en un tiempo específico del pueblo. Estaba en el exilio. Parte del pueblo estaba sufriendo en el exilio, parte del pueblo había quedado en Jerusalén sufriendo también. Habían perdido guerras y malas decisiones, los habían llevado a ese lugar de exilio. Para la gente de Babilonia eran prácticamente prisioneros de guerra. Estaban ahí, eran ciudadanos de segunda, personas que habían sido desechados por los dioses, habían sido descartados y no estaban allí por casualidad. Estaban allí por errores que habían cometido, por olvidarse la identidad que tenían en Dios. Llegaron a un territorio y empezaron a viciarse y a contagiarse y a verse igual a su entorno o querer imitarlo.
Era el deseo de ser como ellos, de tener sus dioses, de vestir como ellos. Olvidaron su identidad, olvidaron quién eran. No era casualidad que llegaran a ese grado de degradación. Los errores, el alejarse de Dios, el priorizar, el cómo se lo veía y el querer, el desear que me vean diferente. Yo no sé si a usted le pasó esto. Yo que soy una persona muy joven, cada tanto me veo en el reflejo de los demás. Y como joven que soy, quiero parecerme al resto. Esto muchas veces nos pasa en toda edad. Olvidamos quién somos. Hablábamos las semanas pasadas de las mezclas que muchas veces nos habitan. Y queremos transmitir la vida del Señor, pero estamos mezclados. Y todo lo que transmito está mezclado. Y veo que mis hijos cometen errores y digo, ¿cómo puede ser? Y porque estoy mezclado. Porque le he dado mezcla, no le he dado la vida del Hijo de Dios. Sino que la vida del Hijo de Dios que está en mí la mezclo con muchas cosas. Con mi manera de ver a Dios, con mi manera de ver al Señor. No me expongo a Él. Cuando el pueblo miraba a Dios, tenía que exponerse. Hoy la palabra nos dice que lo miramos a Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No es nuestra fe, es su fe en nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando nos exponemos a la palabra, yo ayer hablaba con algunos jóvenes y algunas personas y digo, si la palabra, cuando leo en la Escritura y veo que Dios piensa como yo, hay un problema. ¿Vio cuando usted en la escritura? Porque voy a estar buscando pretextos o pensamientos o líneas que a mí me interesan o que son parte de las etiquetas que yo tengo. Justamente lo hablaba el otro día con algunos jóvenes. Le digo, si la escritura me hace un guiño, pongámoslo en duda. Porque quizás en la escritura esté revelando un sesgo, gracias Pablo, un sesgo de pensamiento. Un sesgo de pensamiento que yo tengo. Y no realmente lo que Dios quiere hacer en mi vida. Cuando nos acercamos a las Escrituras, somos conformes. Lo único que no es negociable es Cristo. Todo lo demás tiene que ser puesto en dudas. Porque la palabra siempre nos confronta. La palabra siempre nos moldea. Evidentemente el pueblo de Dios había llegado a un punto tal donde adaptó lo de Dios a lo que pensaba, a lo que parecía, a los pueblos de alrededor, a su entorno. La carta de Dios a través de Jeremías a los exiliados de Judá en Babilonia. Dios les decía que vivan y prosperen en ese lugar. Claro, habían caído a un grado tal de degradación que imagino que el anhelo era volver a su ciudad, volver a su familia, volver a su entorno. Pero Dios le decía, no, es acá. Acá busca de prosperar, acá busca de construir. Hay una promesa que volverán. Pero hoy no es tiempo de esperar a que llegue el tiempo. No, este es tiempo de avanzar, este es tiempo de crecer, este es tiempo de trabajar, este es tiempo. Y me veía muchas veces reflejado en, cuando los chicos sean más grandes, cuando la economía mejore, cuando termine de estudiar, cuando tenga un poco más de tiempo, siempre ponemos pretexto a lo de Dios. O a lo que Dios nos corrige, que tenemos que cambiar. Cuando nos acercamos a la Escritura y encontramos que la Escritura me está haciendo un guiño o entiendo que Dios piensa como yo, lo pongo en duda y escudriño un poquito más. Porque la palabra siempre nos confronta, siempre nos moldea, siempre nos cambia y nos revela a un Cristo mucho más claro. Cuando yo me paro frente a las Escrituras por medio del Espíritu con el deseo de ser transformado y no de guardar algo, de ser transformado realmente, es verlo a Dios y poder ser moldeado como Él. Es mirarlo a Él a través de la vida de su Hijo y que nuestra vida pueda cambiar. Y que nuestra vida pueda mejorar. Y que nuestra vida pueda ser diferente conforme a lo que Dios ha planeado para nuestra vida.
Entonces dijimos que este pueblo que estaba en el exilio estaba pagando las consecuencias de haber querido imitar a los pueblos que habitaban a su alrededor. Pero el amor de Dios era innegociable. Cuando leemos este texto, vemos que Dios tiene planes de bien y no de mal, para que les vaya bien y la esperanza y lo que está por venir. Pero es ahora, no es mañana. Dios les estaba diciendo, acá donde están, yo sé que es el lugar donde cayeron en degradación, pero este es el lugar donde me tienen que buscar. Este es el lugar donde tienen que crecer. Este es el lugar donde tienen que avanzar. Este es el lugar donde las cosas tienen que cambiar. No va a ser mañana. No va a ser mágicamente. Esto tiene que ser ahora. La promesa era para dentro de 70 años. Él los volvería a llevar nuevamente a su ciudad. El exilio era el resultado de la desobediencia y las malas decisiones que ellos mismos habían tomado de buscar a dioses fuera del Dios verdadero. Estar viviendo de esa manera les hacía muy mal. Se sentían muy mal, se sentían degradados, se sentían ciudadanos de segunda, se sentían que los que no tenían a Dios y tenían a dioses eran mejor que ellos. Dios les dijo, en este entorno van a mejorar, en este entorno van a prosperar, en este entorno les voy a dar las cosas que les tengo que dar. Vemos un amor completamente incondicional. Dijimos que la mirada de los de Babilonia para los de Judá era eso, de ciudadanos de segunda completamente. Este es un pensamiento que muchas veces nosotros tenemos después de tomar malas decisiones. Imaginamos dónde queremos estar y Dios nos dice desde acá, desde el lugar donde caíste, desde el lugar donde tomaste malas decisiones, desde el lugar donde tu imprudencia te llevó. Este es el lugar donde hay que prosperar, hay que crecer y hay que avanzar. Judá cometió el error de adaptarse al entorno, de olvidar quiénes eran, de dónde venían. Perdieron identidad porque dejaron de mirar a Dios. Acompáñenme Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional, que es el culto lógico. Es lo lógico para los hijos de Dios. Esto es lo que el apóstol les estaba diciendo a los de Roma. Les estaba diciendo, el culto racional, el culto natural, lo que naturalmente tienen que hacer es decir, Señor, todo lo que soy te pertenece. Todo lo que quieras que cambie, que sea cambiado. Todo lo que tenga que ser gobernado en mi vida, gobernalo todo. Y lo que sea ingobernable, sacalo. Esto era, su culto racional es ofrecerse en sacrificio. Dice el 2, no se conformen a este mundo. Era el problema que tuvieron los de Judá y fue el problema que tenían estos estudiantes. Estos estudiantes que fueron mal etiquetados, entre comillas mal etiquetados, porque realmente tenían un gran potencial. El problema era que no lo sabían, que su entorno les había cambiado la identidad. Amado, cada uno de nosotros tiene un potencial enorme en Cristo Jesús, pero nos limitamos a nuestras capacidades personales. Nos limitamos a lo que puedo hacer naturalmente. Me limito a lo que me gustaría ser. No se conformen a este mundo. Literalmente estaba diciendo Pablo que este mundo sacrifica todo para no ser sacrificado.
y les estaba diciendo a los hijos de Dios, ustedes son un sacrificio vivo, agradable a Dios. Este es el culto natural, esta es la manera que los hijos tienen de ofrecer su vida en sacrificio para ser moldeados por Dios. Cuando nosotros vemos al Señor, somos moldeados a su imagen. Cuando dejamos de ver al Señor, somos moldeados a imagen y semejanza de lo que miramos. No se conformen a este siglo, más bien sean transformados por la renovación de su entendimiento. Esta palabra entendimiento, nous en griego, y busqué la definición, la palabra proviene del griego, dice, y significa literalmente intelecto, mente, espíritu, inteligencia. Cuando vamos a la iglesia, bueno, Platón y Aristóteles decían que es la parte más elevada del alma, de la facultad humana que permite el conocimiento superior y la razón pura. Los cristianos primitivos decían, es la capacidad espiritual para percibir la verdad. Y la verdad sabemos que es Cristo. Renueven la mente para poder verlo claramente a Él. Y renovar la mente es quitar la mente que nos etiquetaron, que nos dijeron que teníamos, que se amoldó a este siglo para poder verlo a Él. A veces buscamos ser una mejor versión nuestra. ¿Quién no intentó ser una mejor versión? Y esto no es un llamado a ser un mediocre. Tenemos que estudiar, tenemos que formarnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que trabajar, tenemos que avanzar en esta vida. El llamado para el pueblo de Dios era cásense, construyan casa, tengan negocios. No piensen que porque un día van a volver acá se van a quedar en letargo. No, hagan todo como que van a quedar de por vida acá. Y a veces nosotros estamos en eso, decimos, y si no sé bien lo que hacer, no lo hago. Dios a través de su Hijo nos revela quiénes fuimos al principio. En Cristo, amado, recobramos la memoria eterna. Yo me imagino ver a estos jóvenes que eran de promedio, verlos crecer, avanzar, sentirse que podían solamente porque les dijeron que tenían un intelecto superior o que eran mayor que la media. Solamente una etiqueta reveló que tenían una capacidad completamente superior. Dios a través de su Hijo nos revela quiénes fuimos al principio. A mí me gustan los motores. No sé si a usted le gustan los motores, pero los motores siguen avanzando muchísimo. Los chinos están conquistando el mundo. Pero bueno, los motores o las motos o los autos, cuando salen de fábrica, tienen una planta motriz, que es el motor, y tienen una ECU, que sería como el cerebro, sería lo que gobierna los parámetros de ese motor. Es la unidad de control eléctrico, mire, lo busqué y todo, yo lo sabía por ECU. Su función principal es gestionar y optimizar el funcionamiento del motor y otros sistemas eléctricos. Literalmente, yo hago un motor en Argentina, pero las leyes de emisión en Europa son diferentes. En Estados Unidos son diferentes. Las mediciones del gasto de combustible, de lo que es ecológico, de las emisiones del caño de escape. Entonces, lo que hacen con el motor que yo inventé, a la ECU le pongo un mapa que regula el funcionamiento. Literalmente es el cerebro del motor que le dice hasta dónde puede funcionar, que le dice cuánto combustible va a usar y cuántas emisiones va a liberar. ¿Sabe qué está haciendo esa ECU? Por medio de ese mapa lo está limitando. Está haciendo que un motor de mucho poder tenga menos. En Europa, cuando usted
va a comprarse una moto. Si usted no tiene experiencia o tiene experiencia con motos pequeñas, usted puede comprarse una moto grande, pero la van a limitar. Va a tener una moto de gran cilindrada, pero realmente va a ser una moto pequeña, porque se limitó para que lo pueda usar usted con su capacidad. Se limita ese motor. Realmente este cerebro limita el verdadero potencial del motor. Bueno, hoy hay muchas empresas que toman tu vehículo, lo ponen en un escáner y ellos ponen un mapa sobre el mapa que se salió de fábrica. Y es el mismo motor y el auto tiene más rendimiento, pero por supuesto gasta un poco más. Después hay modificaciones en el motor, pero sin modificar nada, solamente modificando ese mapa. Usted puede graduar la cantidad de aire, la cantidad de combustible, la potencia que libera. Realmente el cerebro limita el verdadero potencial del motor. Así son las etiquetas de este mundo. Nos dictan cómo vivir. Mi entorno me dice quién tengo que ser. Simplemente, y siempre hablamos de los chicos, ¿no? Pero usted cuando era chico se juntaba con alguien y llegabas a tu casa y venías hablando diferente. Y tus papás te decían, ¿de dónde sacaste? ¿Por qué hablas así? Porque queríamos imitar lo que veíamos y nuestro entorno simplemente nos potencia o nos degrada. Aumenta y potencia quién somos o simplemente nos limita. 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amado, este es un llamado a ver realmente quién está gobernando mi vida. Se lo dice alguien que a veces tiene que volver a sujetar pensamientos a Cristo. La palabra dice, llevando cautivo todo pensamiento a Él. El otro día escuchaba, creo que era un pastor en un podcast, y él decía, el problema no es enojarte. El problema es que ese enojo siga siendo raíz en tu vida. El problema no es haber visto algo indebido. El problema es no llevarlo cautivo a Cristo y que eso que viste indebido siga en tu mente y en tu corazón. Aquello que dijiste, aquello que pensaste sobre alguien. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Así como un motor es limitado por un mapa que se le hace de funcionamiento, el motor no va a funcionar de otra manera. Y si este cerebro simplemente se rompe, ese motor no va a funcionar. O si ese cerebro funciona mal, simplemente el auto no va a caminar. Muchos coches incluso vale tan caro que van a desarmaderos solamente porque la ECU no funciona. Y este mundo cada tanto nos pone un mapa diferente y limita nuestra vida. Y te dicen cómo tenés que vivir y qué tenés que hacer. Y muchas veces tu entorno te lo hace. Y lo peor, muchas veces vos mismo ponés etiquetas sobre tu vida. Y algo que Dios lo diseñó para un funcionamiento diferente, termina limitado al entorno de este mundo, a los principios elementales de esta tierra. Efesios capítulo 2, verso 10, dijimos recién, tenemos la mente de Cristo. Hemos sido diseñados con otro plan de funcionamiento, otro mapa de funcionamiento que nos eleva a nuestro máximo potencial en Cristo Jesús, no a mi máximo potencial, al máximo potencial en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, verso 6, porque somos hechura suya. O me hizo este mundo para vivir en este mundo, para tener las etiquetas de este mundo, para contaminarme en el entorno del mundo donde vivo. O sea que podríamos decir que un chico que nace en un lugar no va a ser el mismo chico que nace en otro lugar, según su entorno. Puede ser un genio
o un bruto. Y no dependió de él. Dependió de las limitaciones que muchas veces el entorno pone sobre las vidas de las personas. Siempre hablo con mis hijos y les digo, tengan cuidado con quién se juntan, con quién están, con quién tienen vínculos. Porque los vínculos muchas veces nos llevan a Babilonia. Dios nos sigue amando, pero nos dice, y hay que pagar las consecuencias de los errores que cometiste. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Dónde fuiste creado? Bueno, yo fui creado en Rosario. No. ¿En dónde fuimos creados? Esto es volver en Cristo a la memoria eterna. No a la memoria que nos implantaron en esta tierra. No en las cosas que salieron mal. No en los errores que cometí. Es recordar la memoria eterna que tenemos en Cristo Jesús. Cuando lo conocemos a Él, cuando lo miramos a Él, recuperamos esta memoria. Entendemos quiénes fuimos y para qué fuimos diseñados. Ustedes fueron creados en Cristo Jesús para hacer las obras, las buenas obras que Dios preparó de antemano, no para buenas obras. Porque a veces digo, no, Dios me creó para buenas obras. Entonces las buenas obras las defino también por mi entorno, por lo que hay que hacer, por lo que me parece o por lo que yo estoy viciado de lo que es bueno. Y siempre vamos al mismo ejemplo, el ejemplo de Jesús que no convirtió las piedras en pan. ¿Era malo o era bueno que convirtiera las piedras en pan? Era bueno. Era bueno, pero no era la voluntad de Dios. Fuimos creados en Cristo Jesús para hacer las obras que Él preparó. Y las obras que Él preparó se llaman buenas obras. Las buenas obras no están definidas por lo que yo creo. Mirá, estoy en este entorno porque sé que soy luz. No, mirá, lo va a definir el Señor si sos luz o te vas a contaminar en el entorno donde estás. Y se lo dice alguien que ha pasado por muchos entornos y he tenido que tomar decisiones. Porque he perdido tiempo, porque me he degradado, porque ha cambiado mi vocabulario, porque cambió mi motivación por la que estaba con ellos. Fuimos creados en Cristo Jesús para hacer las obras que Él preparó. A las obras que Él preparó le llamamos buenas obras. Nada fuera de Dios es bueno, aunque parezca, aunque en esta sociedad parezca o lo veamos como bueno, no es bueno nada que esté fuera de la voluntad de Dios, de antemano, para que anduvieran en ella. Él preparó un mapa de funcionamiento para tu vida y para mi vida. Y ese mapa nos define, no nos limita. Porque a veces desde el mundo y desde la mente del viejo hombre decimos, Dios me está limitando. Pero cuando recobraste la memoria eterna, decís, Dios no me está limitando, Dios me está potenciando al máximo potencial que Él diseñó para que funcione mi vida, no para cumplir las expectativas. Le decía que los motores son preparados, unos motores para venir a Argentina y otro para ir a Europa. No es lo mismo un motor que sale de India que va a Europa o a Argentina. Distintas emisiones, distinta potencia. Distintas limitaciones. ¿Por qué? Porque se adapta al entorno para que las leyes aprueben ese vehículo. Los hijos de Dios no nos adaptamos a las leyes de este mundo, a los principios elementales de funcionamiento en esta tierra, porque tenemos la mente de Cristo. Porque hemos recuperado una memoria eterna, porque entendemos que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras son las que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para que yo transitara. Es ese mapa de funcionamiento que nos eleva a nuestra máxima potencial en Cristo Jesús. No se lo pasé a los chicos, pero me gustaría leerlo con dificultad porque es otra versión de la que está en mi cabeza, pero me voy a arriesgar a leerlo. Efesios capítulo 2, verso 1, leímos el 10,
porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las obras, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Vamos desde el 1. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a las corrientes de este mundo. ¿Cómo? Eran mis pecados, pero porque andaba en las corrientes de este mundo, con el mapeo, ¿sí? El mapeo de funcionamiento que limitaba mi plena vida en Cristo. Y al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, ese mismo espíritu que hoy está en los hijos de desobediencia, el apóstol le decía antes, ustedes andaban en ese mismo, él dice, andábamos en ese mismo espíritu de desobediencia. El 3 dice, en otros tiempos todos vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Fíjense, aquí también nos habla de mente, pero nos habla de una mente natural. Anduvimos por nuestras pasiones, ¿sí? Y arrastrados por la carne y por la mente. Y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. 4. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delito, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora la pregunta es, ¿la vida que recibí es la de Cristo o simplemente recibí un mapa diferente, pero no estoy viviendo conforme a ese mapa? Porque yo puedo tomar un mapa de una moto de cilindrada 1000 y quiero ponérselo a una moto más chica y seguramente no va a funcionar. Y muchas veces leemos la palabra y lo tomamos en el entendimiento natural y creemos que estamos haciendo buenas obras y creemos que estamos en Cristo Jesús y creemos que somos hijos de Dios. A mí hay un texto que me aterroriza y se lo digo, yo le comparto mis miedos. El mismo Señor decía, no los conozco, no sé quién son. ¿Cómo no nos conoces? Si nosotros sanamos en tu nombre, echamos fuera demonios, profetizamos, ¿cómo que no nos conoces? Y me pongo en la piel de aquello que el mismo Señor hablaba de lo que haría con algunos. O sea que corro el riesgo de que si esto es solamente una información que acaricia mis rasgos, mi entendimiento y mi viejo hombre, nada va a cambiar en mi vida. Solamente un pensamiento diferente en una vida equivocada. Buenas ideas en una vida equivocada. Nos dio juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Juntamente con Cristo Jesús nos resucitó. Amado, hay un proceso de muerte que durará mucho o poco. Todo depende de mí. Si realmente estoy dispuesto a no vivir conforme a los principios elementales de este mundo y decir, Señor, goberná todo lo que soy, cambia todo lo que tengas que cambiar. ¿Vio cuando se tiene que, no sé, sacar una astilla? ¿Se imagina se la empiezan a sacar de a poquito? No, pegá el tirón y sacala. Todo va a depender de nuestra predisposición para ser moldeados por Él. Y no, humanamente esto no es sencillo, por eso no es un acto humano. Es un entendimiento celestial y también una decisión personal de decir, Señor, recobré la memoria eterna.
hace lo que tengas que hacer. No hay nada negociable en mi vida. Absolutamente. ¿Sabe lo que es decir no hay nada negociable en mi vida? Porque uno dice, no hay nada negociable en mi vida, Señor, quita todo lo que tenga que... Y te tocan algo y decís, pará, no seas malo esto, no. Tanto para sacar. Y vas a sacar justamente esto, que lo amo, que lo aprecio, que es lo más bonito que tiene mi vida, me lo querés sacar. Y seguimos en la tormenta. Decirle, recobrar la memoria eterna y decirle, Señor, no hay nada negociable en mi vida. Es poner todo lo que somos. Y que Él modifique lo que quiero que modifique, pero lo que no quiero que modifique también. Hay una realidad, Él lo va a hacer, amado. Lo va a hacer, yo siempre digo, por las buenas o por las malas. Esa te la tomo para mí. No lo dice la Biblia por lo bueno o por las malas, pero decía el salmista, Él va a cumplir su propósito en mí. Es como el entendimiento de un hijo que sabe que el padre lo mandó a hacer algo y va a decir, olvídate, lo voy a terminar. No lo quiero hacer, pero voy a terminar haciendo. Quizás pasará que Dios no pueda hacer algo en nuestra vida. ¿Habrá algo imposible, dice la Biblia, para Dios? Por gracia somos salvos y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó. Para vivir en una nueva vida en Cristo, todo lo que no es Cristo está llamado a morir. Todo lo que en tu vida, todo lo que en mi vida no sea Cristo, está llamado a morir, porque si no hubiese puesto otra palabra, no hubiese puesto resucitar. Lo mejor de resucitar es estar muerto. No podemos resucitar algo que no murió. Dice, y nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos, juntamente con Cristo Jesús. Nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en las eras venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Vuelve a decir, hay una bondad de Dios para con nosotros, pero esa bondad se manifiesta en Cristo Jesús. ¿Lo leemos otra vez? ¿Lo repetimos? Hay una bondad. La bondad de Dios, porque nosotros decimos Dios es bueno. Sí, Dios es bueno para con nosotros en todo lo que es Cristo. En todo lo que no sea Cristo no se va a manifestar la bondad de Dios. Y esto no es algo que estoy inventando, es algo que estoy leyendo. Por eso el entendimiento ahorra quebranto. ¿Sí? Yo entendí de chiquito que lo que no entendía por la buena, la entendía por la mala. O lo entendemos por revelación divina y decimos, gracias Señor, estoy dispuesto. O lo vamos a experimentar por quebranto. Sería mejor otra palabra, ¿no? Podríamos hablar de otra cosa. Pero bueno, esto es lo que realmente va a suceder en nuestra vida. Lo prediquemos o no lo prediquemos. Lo hablemos o no lo hablemos. Me toque de cerca o me toque de cerca. Esta no había otra. Me toca, el tiro fue cerca, no, de lleno me dio. Esto es lo que Dios no me lo dio a mí para traer a la iglesia, es lo que Dios me está diciendo a mi vida. Me dice, Ezequiel, mira, todo lo que quieras retener, que no tenga que estar en tu vida, lo vas a padecer. Todo lo que tenga que cambiar en tu vida y vos quieras conservarlo, te lo voy a arrancar. Por gracia son salvos por medio de la fe. Y Pablo nos hablaba de esta fe, ¿no? Una fe que ya no es más nuestra. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo en esta carne, Pablo decía, pecaminosa, esta carne que se equivoca, esta carne que sufre, esta carne que duele, lo estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios, ya no más en mi fe. Ya no más en lo que quiero, porque mi fe es lo que yo quiero. Cuando vivimos en la fe del Hijo de Dios, vivimos en lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Algo innegociable, algo que
no es que lo vamos a recibir solamente porque lo estamos predicando. No, va a pasar en nuestra vida. Va a pasar, amados. Es tiempo de decir, Señor, hace tu vuela. Quiero dejar de pelear con vos. No le voy a preguntar cuántos pelearon con Dios porque seguramente me van a hacer pasar vergüenza. El único que va a haber peleado con Dios y se enojó con Dios fui yo. Bueno, creo que enojarme con Dios no me enojé nunca, pero que peleé. Mire, hemos peleado a lo perro con Dios. Yo pelear con Él. Imagínense, estamos en dos niveles diferentes. Como el niño que está... ¡Ay, Dios! Como el niño que pelea con el cielo, ¿sí? Como el perro que ladra a la tormenta. Yo siempre le hablo de que tenía un perrito que tenía un don, una gracia, que era descubrir cuándo iba a llover. Estaba soleado, pleno, y vos lo veías arriba. Vos lo veías arriba peleando con la tormenta, ladrando, y vos decías, no hay tormenta. El pronóstico no dice que va a llover. Pero allí estaba, la tormenta llegaba. Y él se quedaba durante 2 o 3 días afónico, hasta que caía la primera gota y el tipo se bajaba contento. Dijo, perdí. La pude alejar lo más que pude. Nos miraba a nosotros como diciendo, la alejé lo más que pude, pero llovió, ¿qué va a hacer? Perdí. Así somos nosotros cuando peleamos con Dios, tratando de evitar algo que va a suceder, que su Hijo se manifieste en nuestra vida y se forme en nosotros. Por gracia somos salvos, por la fe, por medio de la fe, y no de ustedes, pues es un don de Dios, es algo que sucede de Dios. No es que, yo me voy a comprometer, no, es algo que va a suceder. Yo puedo resistirme o no, puedo ocultarle lugares, ¿no? ¿Qué cosa le podremos ocultar al Señor? No es por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amado, Dios ha preparado buenas obras. Las buenas obras es lo que Dios diseñó. ¿Qué le parece si oramos al Señor para que Él nos dé la sabiduría de no pelear con Él? No quiero pelear con Dios. Ya peleé mucho tiempo y no me salió bien. Siempre Él terminó haciendo lo que Él había anhelado, porque la buena voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aunque nosotros desde el viejo hombre lo vemos como algo traumático. Desde la nueva creación, desde la nueva humanidad, todo lo de Dios es algo que se vive de manera saludable. Por eso lo desafío a no tener miedo a lo de Dios, a no tener miedo a cambiar mi manera de pensar o cosas que debo renunciar o simplemente que tienen que cambiar en mi vida. Porque Él quiere hacer su buena voluntad en nosotros. Mientras sigamos etiquetados por este mundo y contaminados por nuestro entorno, vamos a seguir como hablábamos las semanas pasadas, con mezclas. Y esas mezclas nos van a distorsionar la realidad. Nos van a distorsionar no solo la realidad, sino quién es Dios. Nos va a distorsionar quiénes somos, cuál es realmente mi identidad. Hay una identidad en Cristo, en la nueva humanidad, en donde hemos sido creados. Recordar quiénes somos. Amados, recordar quiénes somos. Tenemos cada día que recordar quiénes somos, quién soy, quién me creó, en dónde fui hecho. Ese mapa de funcionamiento que yo le hablo que se implantan en los motores para hacerlos funcionar de distintas maneras y en distintos lugares en nuestra vida, es el propósito de Dios. Ese propósito de Dios que nos lleva a realizar las obras que Él preparó. Porque muchas veces nos encontramos haciendo buenas obras. Obras que yo quiero, o lo que deseé, o lo que me pareció, o lo que me interesa.
Pero cuando vamos a recuperar esa memoria, Dios nos habla claro. Y hay cosas que son innegociables. Y hay cosas que van a salir de tu vida, despedilas. Y hay cosas que van a llegar, decirle bienvenido sea. Pero sobre todo el entendimiento de qué hacer y cómo, de qué manera. Por eso claramente se nos dice, no se conformen a este siglo. Porque este siglo va a marcar su propia realidad en nosotros. Pero hay una realidad superior. Hay un propósito eterno donde hemos sido incluidos. Donde nuestra vida son quitadas las etiquetas de este mundo. Y nos sorprendemos y miramos quién éramos y vemos quién somos en Él. Señor, te damos gracias por esta mañana, por aquellos que están hoy aquí. Señor, nuestro anhelo es hacer tu voluntad. Aunque muchas veces duela, aunque muchas veces va en contra de nuestra propia voluntad. Cuando comenzamos a caminar en una nueva naturaleza ya deja de doler. Cuando pensamos y es implantada tu mente en nosotros, comenzamos a funcionar diferente. Comenzamos a ver quién era y quién somos. ¿Y qué planificaste? Cuando tu mente comienza a gobernarnos, Señor, comenzamos a vivir en gozo, en alegría, más allá de las circunstancias, más allá de lo que nos toca vivir, más allá de las cosas que pasaron. Y comenzamos a caminar en integridad. Comenzamos a caminar en obediencia, como los leprosos que hablábamos la semana pasada. Comenzaron a caminar en obediencia siendo leprosos, estando enfermos, no viendo una realidad diferente. Hubiese sido mejor verse sano y comenzar a marchar en obediencia. Eso lo queremos hacer todos, yo también quiero hacerlo. Pero ni a los leprosos, ni Dios a los de Judá. Les dijo, no van a cambiar de lugar geográfico. Van a empezar a edificar, van a empezar a crecer, van a empezar a progresar. Desde el lugar donde están, llegará un tiempo. Pero ese tiempo no lo podemos esperar como Julieta en el balcón. Ese tiempo llegará. Es una promesa, pero comiencen a crecer, comiencen a avanzar, comiencen a proyectar. Señor, queremos caminar en obediencia a ti. Y Padre, caminamos en obediencia a ti muchas veces lastimados, muchas veces ofendidos, muchas veces en la situación que vivimos, en lo que nos toca atravesar, en las cosas que nosotros mismos muchas veces nos hemos metido. Señor, hoy queremos caminar en obediencia y en esa obediencia experimentar tu sanidad. En esa obediencia a veces queremos ser sanos, pero no hemos experimentado el caminar en obediencia. Queremos que nuestra economía sane después de malas decisiones, de malos gobiernos, de malas situaciones. Pero queremos que sea algo mágico y de repente. Y una vez, lo hemos dicho, una vez puede ser un milagro la economía. Pero después será el resultado de un buen administrador, de alguien que camina en obediencia con Dios. Un día Dios hará un milagro con mis hijos, con esos hijos que se descarriaron, con esos hijos que se alejaron de Dios, con esos hijos que le están pasando mal. Un día será un milagro, pero otro día tendrá que ser el resultado de padres que viven en obediencia a Dios, a pesar de sus heridas, a pesar de sus errores, a pesar de lo que los tocó vivir. Señor, hoy no nos presentamos como maestros. Estamos lejos, Señor, de ser maestros.
lejos de ser maestros diciendo cómo hay que vivir. Simplemente somos veteranos de guerras. Ver guerras que hemos peleado y no tenían sentido. Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. ¿Y cuántas batallas erradas hemos peleado? ¿Cuántas situaciones erróneas hemos vivido? ¿Y cuántas consecuencias han atravesado nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón? Señor, saná todo lo que somos. No nos presentamos como maestros, sino como hombres y mujeres que anhelan verte más claro. Anhelan vivir en obediencia. Anhelan que los milagros sucedan en la obediencia, como nos habla tu palabra. Esos milagros de Dios, esas cosas sobrenaturales que Dios tiene preparada para esas personas que caminan en esas obras que fueron diseñadas de antes de la fundación del mundo. A esas obras la palabra le llama buenas obras. Señor, queremos ser sorprendidos por vos, transitando esas sendas, esos caminos que al principio costaron, pero cuando se implanta tu vida en nosotros, es algo natural y anhelamos hacerlo y anhelamos vivirlo para experimentar tu gloria y tu poder en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en todo lo que somos, para cumplir la función que se nos ha mandado ser, verdadera luz, carta leída en medio de aquellos que tienen que creer. Aleluya, Señor. Gloria a ti. Gloria a ti.